Hola a todos, mi nombre es Dafne, tengo 12 años y la Biblia dice: Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Preadolescencia ha sido llamada la edad de oro por algunos que trabajan en ministerio de niños. Los niños a esta edad tienen capacidad para entender grandes verdades bíblicas. Pueden estudiar la Biblia y orar solos y pueden discernir cuando el Espíritu Santo está obrando en ellos. Muchos niños reciben a Cristo a esta edad y los que han sido expuestas a la palabra de Dios por mucho tiempo conocen cuando Dios los está llamando a ser parte de su obra. El preadolescente está entrando en la madurez. Puede compartir inteligentemente con personas mayores. Podemos imaginarnos que son como pequeños adultos, aún tiernos y deseosos de agradar, y sin la influencia de las hormonas de la adolescencia. Bienvenidos al podcast de Editorial Sembrando, Llamados a Sembrar, un espacio que busca animarte en el camino de la enseñanza y brindarte herramientas útiles para potenciar tu ministerio de niños. Soy Tonya Williams de Lyles, soy la esposa del pastor David Lyles, rector del Seminario Bíblico Bautista. Soy consejera, maestra del seminario y soy parte del equipo de Editorial Sembrando. En este segmento de Llamados a Sembrar veremos algunas características de la edad preadolescente para identificar cómo podemos sembrar en ellos las verdades del Evangelio. A esta edad necesitan más que una historia bíblica. Necesitan conocer cuál es el propósito de Dios para ellos. Identificaremos algunas características en 4 áreas de su desarrollo. Veremos cómo sembrar la fe en ellos en las áreas intelectual, emocional, social y espiritual. Primero, el desarrollo intelectual. El preadolescente es capaz de razonamiento y sus destrezas cognitivas pueden ser retadas, y a ellos les encantan los retos. Los retos los motivan y podemos hacer retos de diversas formas en la escuela dominical. Pueden ser competencias de versículos de memoria, de asistencia, entre otros. Y les gusta ver su progreso. Si el maestro pone algún visual didáctico y colorido que traza una competencia a través de varias semanas, ellos estarán atentos a su avance y el avance de sus compañeros. También ellos entienden el simbolismo de las Escrituras, como por ejemplo podemos hablarlos del sacrificio del Antiguo Testamento que se hicieron para cubrir los pecados del pueblo, y que esto representaba el sacrificio venidero de Jesús como el Cordero de Dios, quien derramaría su sangre por nuestro pecado una vez y para siempre. Entienden también causa y efecto. Por ejemplo, entienden que el pecado trae la muerte y entienden que la desobediencia trae la ira de Dios y también consecuencias. Como cuando el pueblo de Israel resistió a entrar en la tierra prometida como Dios le había mandado y Dios hizo que anduviesen por el desierto por 40 años. Ellos también entienden los atributos de Dios. Podemos identificar las historias bíblicas que demuestran los atributos y usarlos para explicar cómo es Dios. Por ejemplo, podemos usar la historia de la creación para mostrar que Dios es todopoderoso. Podemos mostrar que Dios es omnisciente, que Él sabe todas las cosas, como cuando Ananías y Zafira mintieron a los apóstoles y cayeron instantáneamente muertos por su pecado. Otro atributo es la omnipresencia. Él está siempre presente, siempre con nosotros, como lo fue con Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego. El entendimiento y las ideas del preadolescente son más complejas y tenemos oportunidad de guiar su intelecto a entender los tesoros de las Escrituras. Que nuestra enseñanza nos rete a nosotros a estudiar las Escrituras y prepararnos para estar listos para dar una palabra nueva y fresca a nuestros oyentes. Segundo, es su desarrollo emocional. Por lo general, ellos tienen gran dominio de sus emociones, pero no se sorprenda si hay momentos de expresión de sentimiento fuerte, tanto negativo como positivo. Quizás expresen frustración o su alegría en gritos, o quizás carcajean de felicidad o broten en llanto por un malentendido. Seamos pacientes con sus emociones fuertes y usemos estos momentos espontáneos
para introducir verdades y principios bíblicos, como Dios se compadece de nosotros cuando estamos tristes o ansiosos, o que Dios se deleita en nosotros, así como nosotros nos deleitamos en buenas noticias. Emocionalmente, ellos también reconocen actitudes y características que son buenas y correctas y entienden cuando alguien está reflejando el carácter de Cristo, pero como también entienden cuando no están reflejando el carácter de Cristo. Entienden la falta de dominio propio cuando lo ven en sus padres o maestros. Ellos también entienden la humildad y que es difícil a veces admitir su pecado, pero usualmente resulta mucho mejor cuando podemos ser humildes. Como padres y maestros podemos mostrar mansedumbre, paciencia y reflejar el carácter de nuestro Dios, quien es tardo para la ira y grande en misericordia. Algunos empiezan a decidirse si seguirán la misma fe de sus padres o si dudarán de la fe que ellos ven. Ellos identifican las cosas que son dignas y ejemplares de imitar en otras personas y también pueden ver lo que no desean repetir o imitar. Están atentos al ejemplo de los adultos y podrán discernir si los adultos practican la fe que enseñan o si están viviendo en contradicción a lo que predican. Pidamos la ayuda de Dios para reflejar bien el carácter de Cristo y seamos ejemplos para ellos. Tercero, su desarrollo social. El preadolescente se relaciona muy bien con sus iguales y también con los adultos. Está creciendo en su habilidad de relacionarse y disfruta de sus amigos, pero también quizás experimenten la primera traición de sus amistades. En ambos casos hay amplia oportunidad de enseñar acerca del amor y la fidelidad de Cristo. Entienden el punto de vista de otros, son empáticos y esto ayuda a que formen vínculos fuertes de amistad, pero también son altamente vulnerables y sienten la necesidad de aprobación de otras personas. Así que enfatizamos que busquen la aprobación de Dios y a concentrarse más en lo que dirá Dios en vez de lo que dirán los hombres. El preadolescente sabe cooperar, le gustan las actividades grupales, por tanto pueden hacer dinámicas y competencias por grupos en la escuela dominical. En cuanto a la autoridad y la disciplina, el preadolescente va desarrollando su propio concepto de la autoridad. Sus padres aún tienen gran influencia, pero la presión grupal que lo persuadirá en la adolescencia ya empieza a influir en él. Estemos atentos a cuán fácilmente nuestros alumnos e hijos pueden ser influidos por otros. Ayudémoslos a ver tendencias, felicitémoslos por sus buenas decisiones y avisemos del peligro de seguir al grupo, cuando el grupo está en un rumbo equivocado. La presión grupal también la podemos usar a nuestro favor. La disciplina en el aula se vuelve más fácil cuando hay presión grupal para la buena conducta. Entonces, lo que hacemos es permitir que ellos determinen cuáles serán las reglas y que hagan una lista de reglas que ellos proponen cumplir. Cuando las reglas son predeterminadas por ellos, entonces hay presión grupal para el buen comportamiento. Algo muy importante es que el preadolescente esté empezando a explorar su identidad, especialmente hoy en día, donde hay tanta conversación y apertura de mente en cuanto al movimiento LGTB. Empieza a explorar su identidad por medio de su vestimenta, sus cortes de cabellos y sus amistades, y el grupo influye mucho en lo que él piensa. Necesitamos enseñarlos acerca de quiénes son en Cristo, cómo han sido formados por Dios y que Él los hizo perfectos. Hoy en día es importante que se afirme la feminidad de las niñas y la masculinidad de los niños, porque Satanás batalla para seducir la mente y el corazón de nuestros hijos. No dejemos que Él gane esta batalla. Y para concluir, su desarrollo espiritual. Podemos enseñar que ellos pueden tener su propia relación personal con Dios, que pueden tener su tiempo donde ellos leen la palabra y oran solos, y que el Espíritu Santo les puede hablar a ellos directamente. El niño preadolescente puede aprender la apologética, puede aprender a defender su fe. Ellos saben que no todos creen igual y que hay maneras correctas e incorrectas de responder a personas quienes no comparten su fe. Espiritualmente queremos proveer un lugar donde son enseñados a tener confianza en Dios
y en su palabra. Deseamos fomentar convicciones porque ya están en la edad de decidir lo que van a creer y aceptar y lo que van a rechazar. Por tanto, enfatizamos que la Biblia es infalible y auténtica. Podemos enseñar tantas cosas maravillosas de la palabra de Dios. ¿Cómo es que fue escrita a través de 1500 años por aproximadamente 40 diferentes autores? Les enseñamos que la Biblia no se contradice, más bien ella se defiende a sí misma. El Antiguo Testamento es mencionado en el Nuevo Testamento por Jesús y también por sus discípulos, y que las profecías acerca de la venida, la muerte y la resurrección de Cristo, todas fueron cumplidas. Que la Biblia también incluye profecías históricas acerca de la caída de reyes e imperios y que llegaron a realizarse. Esto crea confianza en el preadolescente y lo anima a defender la palabra de Dios. También espiritualmente necesitamos ayudarlos a entender por qué creemos la Biblia, hacerlos ver que es útil y relevante para sus vidas. No es solo un libro de historias, es un libro que habla directamente a sus vidas hoy en día. Cuando enseñamos historias, hacemos aplicaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, mostrar cómo Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios por la culpa y la vergüenza, y cómo nosotros también experimentamos culpa y vergüenza cuando pecamos. Podemos enseñar cómo la rebeldía a Dios tiene consecuencias, como fue el caso del pueblo de Israel. Ellos necesitan entender que cuando nosotros desobedecemos a Dios, también hay consecuencias. Es importante enseñarlos que pueden resistir las tentaciones, que en cada tentación que han enfrentado, Dios ha provisto escape para ellos. En los próximos años habrá mucha oportunidad donde se enfrentarán a la tentación y tendrán que tomar decisiones solos, sin la ayuda de los padres, y deben saber buscar y encontrar la salida a sus tentaciones. Muestre ejemplos vivos de su propia vida o de la vida de familiares y conocidos donde las malas decisiones han resultado en vidas difíciles, sin motivo de juzgar, sino solo para señalar las consecuencias difíciles cuando uno cede a la tentación. Para resumir, recordamos que intelectualmente son mini adultos con procesos cognitivos desarrollados, las cuales podemos retar. Emocionalmente están aprendiendo a manejar bien sus emociones, aunque aún es vulnerable a sentimientos fuertes de vez en cuando. Es discernidor, entiende y observa a los demás y cómo ellos reflejan o no el carácter de Cristo. Socialmente, ellos se relacionan bien con sus iguales y con adultos y buscan la aprobación de ellos. Enseñemos que la aprobación de su Padre Celestial es la más importante y que Él los entiende y que Él es bueno, siempre fiel y siempre amoroso. Finalmente, espiritualmente es capaz de entender conceptos bíblicos avanzados. Podemos mostrar cómo la Biblia es relevante a su persona como individuo y que Dios tiene un propósito para cumplir en su vida. En esta etapa de la preadolescencia podemos ver que la influencia nuestra comienza a disminuir y necesitamos enfatizar que la obediencia a Dios es de suma importancia, porque un día cercano ellos estarán tomando sus propias decisiones y queremos que se guíen por la palabra de Dios que ha sido sembrada en sus vidas. ¿Has escuchado? Llamados a sembrar. Para más recursos y o adquirir nuestros materiales de enseñanza, visita nuestras redes sociales. Encuéntranos como Editorial Sembrando, por una generación que conoce, adora y disfruta a Dios.